Bendiciones para su vida en esta poderosa mañana. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de la mañana con el doctor Julio Deffer. Es un honor compartir con ustedes. Hoy vamos a compartir el mensaje El poder de la luz oculta que Dios puso dentro de ti. Dentro de cada hombre Dios puso una luz oculta. Los sabios dicen que Dios creó a través de la luz el universo. De hecho, algunos dicen, los sabios del Midrash, que la creación es una luz materializada. Otros dicen que la luz que Dios usó para crear este mundo fue oculta para que los malvados no conectaran contra ella, sino que sería reservada esta luz para los sadí, para los justos. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone encima. O sea, la luz habla de revelar la obra de Dios en nosotros, o de revelar a Dios a través de nosotros. Quiero tomar en esta poderosa mañana un texto bíblico, un escenario bíblico, que es el inicio del ministerio de Jesús, porque el inicio del ministerio de Jesús es la restauración del sistema caído, es la restauración de la vasija fragmentada, es la restauración del alma separada, es la manifestación de esa luz oculta. Por eso Él no le dijo a todo el mundo: tú eres la luz o ustedes son la luz, sino que se llevó aparte a los hombres que el reino había seleccionado, y a ellos le dijo: vosotros sois la luz, porque esa luz estaba oculta. Porque fuimos escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. O sea, si fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, es porque esa luz que se habría de manifestar estaba oculta. ¿Por qué fuimos escogidos? Porque fuimos seleccionados por el Padre para ser colaboradores, co-creadores en el diseño de la restauración de lo que se cayó, lo que se separó de Dios, la creación. En Mateo, en el capítulo 4, desde su versículo 12, comienza diciendo: cuando Jesús oyó que Johanán, había sido puesto en prisión, regresó a Galilea, pero se fue de Nazaret y vino a vivir en Capernaum, un pueblo a la orilla del lago, cerca de la frontera entre Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, hacia el otro lado del mar de los Goyim, Galilea de los gentiles. El pueblo que vivía en tiniebla ha visto gran luz, y los que vivían en la región bajo la sombra de la muerte, amaneció sobre ellos la luz. Desde aquel momento, Yeshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está entre vosotros. Mire, quiero comenzar por el primer nombre de Dios, de los 72 nombres de Dios, porque es con ese nombre que Jesús, porque el texto en el último versículo que leímos dice que Jesús dijo: vuélvanse porque el reino está entre vosotros. Esto es Bajeiba. ¿Qué es lo que es Bajeiba? Bajeiba es retornar. En el griego esto se llama metanoia, que es el cambio de la mente. O en hebreo se llama la tejuzba, que significa retornar al lugar de principio. Por eso el texto de Corintios del apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. ¿Qué significa esto, que las cosas viejas pasaron? Es que la deuda, por eso es que vemos en Colosenses 2:14 que dice: y anulando el acta de los decretos. ¿El acta de qué? Cuando alguien comete un delito, se le crea jurídicamente un expediente, y el expediente redacta el delito y lo llevan con este expediente ante el juez para que el juez dicte sentencia. Entonces, Cristo es el abogado defensor de aquello que tenemos la luz oculta dentro, que fuimos seleccionados por el Padre por bondad y misericordia desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Satán, que es la parte opuesta, es el abogado acusador, es quien nos acusa, es el acusador, es el que nos quiere condenar, pero Dios es el que nos defiende. Y la Biblia dice: ¿quién acusará en Romano a los escogidos de Dios?
¿Quién los acusará? Veamos qué dice Romano, amado. El libro de Romano, en su capítulo 8, dice, y lo que él predestinó, a esto también llamó, Romanos 8:30, y consideró justificado. Le dije que la luz que estaba oculta fue preservada por el Padre para ser depositada sobre lo que él justificó, que son los justos. Y a lo que él consideró justificado, también glorificó. ¿Qué entonces diremos a esto? En cuanto a esto, si Yahweh está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? O sea, nadie puede estar en contra de lo que Dios ha escogido. Por eso la luz ha sido preservada en ti. Entonces, cuando tú retornas, tú le quitas la legalidad. Porque el retorno lo que hace es que nos lleva a comenzar de nuevo. Por eso nunca debemos de temer a comenzar de nuevo. ¿Por qué no debemos de temer a comenzar de nuevo? Porque los nuevos comienzos son buenos. Los nuevos comienzos nos habla de la letra hebrea G, que le voy a hablar algo de la G hoy. La G representa el 8 y la G está después del 7. El 7 no solamente es el número perfecto de Dios, como dicen algunos. El 7 representa los 7 días de la semana, representa los 6 días de la creación, que es el número del hombre, y el día de descanso. Ahora, el número 8 representa el mundo de lo sobrenatural, el mundo de arriba, el mundo de la transformación, el mundo que nos permite conectar con lo sobrenatural. La G es la octava letra y se traduce como la valla. ¿Qué es una valla? Una valla es algo que hace la función de lo que conocemos como emuná, un círculo cerrado impenetrable. Designa una barrera, una frontera, una separación, porque ella separa lo natural de lo sobrenatural, el 8. La separación entre lo natural y lo sobrenatural. Por eso que cuando Noé entró en el arca, con él entraron 8, y con esos 8 fue suficiente, porque esos 8 representaban dentro del arca. El arca es lo natural, la tierra, el diluvio, que estaba, porque imagínense una barca con un diluvio navegando y subiendo, pero ¿qué pasa? Que dentro de este arca Dios introduce 8 personas con la simiente de Dios separada. Por eso es que dice que por la fe de Noé el mundo natural antiguo fue condenado. Y fue condenado por él, ¿por qué? Porque adentro habían 8, y 8 representa el mundo de arriba, el mundo sobrenatural. Cuando pasamos de lo natural y accedemos a lo sobrenatural, en lo sobrenatural nuestra experiencia es transformada. Por eso es importante saber que para manifestar la luz oculta que está dentro de nosotros, es necesario que hagamos tejuzbá. Es necesario que hagamos una metanoia. ¿Qué es la metanoia? Es la transformación de la mente. La mente engloba lo que son los pensamientos. La manera en que la gente piensa es la manera como ellos viven. O sea que el pensamiento dice si eres transformado o si no eres transformado. A mí me está pasando algo con frecuencia, que hay gente que me escribe en los comentarios de mi video y me dice, wow, qué predicación tan poderosa, qué predicación tan sobrenatural, cómo me ha bendecido, he sentido la liberación, Dios me ha ministrado por medio de tu prédica. Pero asimismo hay otra persona que me escriben, y esa persona que me escriben me dicen hijo de Satán, hijo de las tinieblas, hijo de los 7 demonios, me dicen muchas palabras contrarias. Y esa palabra contraria que ellos me dicen, hermano, ¿en qué están influida? Están influidas en su pensamiento, en su percepción de la realidad. Porque la mayoría de la gente en el mundo cristiano tiene una mente y un pensamiento construida por su dogma religioso.
Por eso yo no predico religión, yo predico reino, porque hay gente que va a la iglesia pero no va ante el Dios de la iglesia. Hay gente, yo no estoy diciendo que no te congregues porque yo mismo me congrego. Lo que pasa es que yo no voy a la iglesia por el pastor, yo no voy a la iglesia por el hermano. Pues esa son la misma gente que cuando no consiguen en la iglesia lo que ellos fueron a buscar a la iglesia, ellos se van hablando mal de la iglesia, ellos se van desacreditando al pastor, hablando mal de su líder, ellos se van en rebeldía, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que el problema está en su mente, porque ellos nunca hicieron una tejuzbá y no se puede llegar al rey, no se puede llegar al Dios todopoderoso que está en los cielos sin hacer una tejuzbá, porque la tejuzbá va a transformar nuestro pensamiento, la tejuzbá va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra percepción de la realidad. Entonces, ¿cómo hay una gente que me puede decir qué prédica tan poderosa y cómo hay otra gente que me puede decir que soy un hijo de Satanás, que soy un hijo de los 7 demonios, que predico de iluminación, que predico una cosa rara? ¿Por qué, amado? Porque es la percepción mental que está en la persona. Hasta que la persona no conecta con su luz interior, no puede revelar desde ella a Dios. Entonces Jesús comenzó diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces, arrepentirse, la metanoia es cambiar la mentalidad para hacer lo que dice, lo que yo estoy diciendo, retornar al principio. Una vez que estamos en el principio, entonces se borra la página, se borra la historia. Sufrimos una desconexión de la realidad baja, del mundo, del 7, de lo natural, para conectarnos a lo sobrenatural. Y esto fue que vino Jesús, para reconectarnos con lo sobrenatural, porque cuando el hombre se pecó en el Edén, se desconectó de lo sobrenatural y quedó atrapado en la mente natural y lógica. Un cristiano lógico, con una mente lógica, es un cristiano que no comprende el mundo espiritual. Entonces no pueden comprender lo sobrenatural del mundo espiritual. Hay muchas cosas en el mundo lógico que le están haciendo daño a la gente. Por eso es que hay cristianos, pastores, líderes, gente que quiere buscar a Dios, que está depresivo, que está amargado. Miren, yo quiero que sepa algo. Hay un salmo que tenemos que recitar cuando estamos tristes, que es el Salmo 100, que es el salmo de agradecimiento. Es un salmo que se usaba en la antigüedad cuando alguien iba a agradecer a Dios. Cuando Jesús hacía un milagro por alguien, le decía: vete ante el sacerdote. Y cuando iba ante el sacerdote tenía que llevar una ofrenda, un cabornón, por el pecado, y dentro de su ofrenda tenía que llevar 40 panes, y estos panes que eran consagrados no se podían quedar en el templo, tenían que venir personas y se tenían que sentar, y la persona le tenía que contar a la persona qué Dios hizo. Esto se hace cuando hay algo que agradecer a Dios, porque el agradecimiento, o los salmos, los cánticos de agradecimiento, van a estar hasta en el Olam Jabá, en el mundo venidero, nunca serán borrados. Entonces, es importante que podamos entender que mientras ellos estaban comiendo los panes, ellos estaban confesando, declarando, porque la gente que tiene una mente transformada, tiene un corazón de agradecimiento. La gente que está en amargura es gente que su corazón no ha sido transformado y se conectó con la religión, pero está desconectado del Dios, no de esa religión, sino del Dios del reino. Entonces, es importante que podamos entender esto, amado, en esta mañana, porque en lo natural no podrá comprender el poder de lo sobrenatural que transforma tu vida. Entonces Jesús comienza diciendo: vengan a mí, hagan tejuzbá. Y luego que siguió diciendo esto, amado, entendemos y vemos en la palabra. Fíjese, porque allí comenzó un conflicto. Quiero decirle lo que dice Juan 1:1. Juan es el evangelio que muestra al Mesías desde las alturas, dentro de los 4 seres vivientes. Juan es el evangelio del águila, o sea, el evangelio de la visión sobrenatural, el evangelio del águila, el evangelio de las alturas. Y usted sabe que en las alturas se generan conflictos espirituales. ¿Por qué conflictos espirituales? Por eso dice: desde los días de Johanán, el inmensor, el reino de los cielos, sufre violencia, y solamente los entendidos, no lo violento, como te dicen que lo violento, esa palabra que se traduce como violencia, habla de entendido. La gente que es entendido. ¿Por qué entendido? Porque lo entendido tienen que ver con la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Cuando una persona es entendido en los tiempos, es un conquistador. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. He aquí que tus enemigos te rodearán. Entonces Juan dice así:
En el principio era el Dabar o la palabra, y el Dabar, la palabra, era con Yahweh, y la palabra era Yahweh, o sea, la palabra era la esencia divina. Aquí comenzó todo, porque comprendiendo esto vamos a comprender la transformación de la luz. Él era en el principio con Yahweh, o sea, él estaba en el seno del Padre, estaba conectado al Padre. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. O sea, la luz es la vida que se revela. Escucha lo que dice el 5. La luz en la oscuridad, y la oscuridad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. O sea, es que en el principio de la creación, en Génesis 1, versículo 2, hubo una batalla cósmica. Y esta batalla cósmica se generó fruto de los 10 Parsufim. ¿Qué son los 10 Parsufim? Las 10 veces. Cuando usted lee Génesis 1, en todo su contexto dice, hay 10 palabras que son 10 Bayomer. La palabra Bayomer significa, y dijo Dios, Bayomer Elohim. Dios dijo 10 veces, usted va a ver la palabra 10 veces, y dijo Dios, y va a haber 32 veces el nombre de Dios en el primer capítulo de Génesis. Esas 10 veces son 10 dichos, y esas 32 veces son 32 dimensiones de sabiduría. Ahora, cuando Dios declaró esta palabra, los sabios dicen que vino como un viento recio sobre la tierra, y toda la tiniebla que se había separado de Dios en la eternidad se manifestó. Por eso había tiniebla, y había desorden, pero el espíritu se movía, y Dios dijo en el verso 1 y verso 3, sea la luz. Entonces, la batalla cósmica de este desorden introdujo dos personajes que son los que hoy en día causan depresión, son los que causan tristeza, oscuridad, son los que causan vacío existencial en la persona. Entonces, la misma personalidades que estaban allí, que son Tou y Bou. ¿Por qué son Tou y Bou? ¿Qué es lo que hacen? Ellos están encargados de invalidar tu propósito. Por eso es que no hay una miseria más grande que alguien no encuentre la razón de su existencia en este plano existencial. Cuando alguien está vacío, cuando alguien no siente en vida, se siente como un miserable. Procure sentir. Cuando yo le doy charla a alguna persona, yo le pregunto cómo está su relación matrimonial, cómo está tu vida. Tú sientes algo por alguien, tú sientes algo, tienes que sentir. Cuando todas las luces se apagan, imagínense el estadio de fútbol, cuando está el público y se encienden las luces en la noche, se encienden las luces, los jugadores se mueven de un lugar a otro a sí mismo. Y qué coincidencia que en una cancha de fútbol hay 11, en nuestra alma también hay 11. Pero como hay 11 positivos, también hay 11 negativos. O sea que tenemos un contendor. De hecho, la palabra yeser viene de la palabra yatizar. Yeser significa inclinación, yatizar significa formación. Fuimos creados para inclinarnos. Ahora, hay dos niveles de inclinación. Inclinación al yeser hará, que es la inclinación hacia la oscuridad, y la inclinación al yeser ató, que viene siendo al yeser o, inclinación hacia la luz, inclinación hacia el bien, inclinación hacia la frecuencia divina del propósito del Creador. Y a eso vino Jesús, a activar esa luz, porque en el principio la luz comenzó a arreglar todo lo que estaba desordenado, porque la creación no fue hecha perfecta. Mire, en las religiones, como están fundamentadas sobre una conciencia moral, se busca mucho el perfeccionismo. Mire, yo quiero hablarle en esta hora a mujeres que adulteran, que le pegaron cuernos a sus esposos, a esposos que adulteraron, a personas que robaron. Porque Jesús dijo, vino Juan que no comía, que no bebía. Juan era un tipo cerrado. La generación de Juan es una generación cerrada, pero eso fue Juan. Ahora, la generación de Juan no es la generación de Jesús. Pero luego dice, y vino Yeshua, que era tomador de vino. Escuche bien, lo dice la Biblia, no yo. Tomador de vino, amigo de la prostituta, amigo de los pecadores. Pero tampoco le quisieron. ¿Por qué? Porque los que no quisieron a Juan eran religiosos. Lo de la conciencia moral, que su espíritu está diseñado para buscar la falta del otro. Pero como Juan no había falta, pero como quiera, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego vino Yeshua,
que comía, que era amigo de los pecadores, decían: "He aquí un hombre comilón, amigo de los pecadores, de la prostituta y de los borrachos. He aquí un hombre comilón". Entonces se burlaban también de él, porque ese es el sistema religioso ahora. Jesús, ¿por qué estaba con los borrachones y con la prostituta? Porque la luz vino a reparar lo que está mal. Él dijo: los médicos no necesitan, los sanos no necesitan médicos. Los que están en la luz no necesitan ya la luz porque la tienen. Ahora la luz la necesitan los que están en la oscuridad. Y Él vino para restaurar. Entonces la luz oculta que está en cada uno de nosotros está en nosotros para cambiar y para restaurar lo que el sistema de abajo dañó. Por eso es importante saber estos conceptos. Cuando Jesús oyó que se acabó el tiempo de Juan, por eso Juan dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca. Entonces vino a manifestación. Si alguien quiere manifestar la luz, lo segundo que tiene que hacer una vez que acepte Jehová es menguar para que Cristo crezca. Entonces tiene que quitar la generación de Juan. Para quitar la generación de Juan, tiene que quitar la generación del pensamiento perfeccionista. Aquel que se cree que nunca ha fallado y que es... Por eso Juan el apóstol dijo: si alguno confiesa que no tiene pecado, el tal se hace mentiroso. El mal, el pecado viene a revelar lo que tiene que reparar en tu vida. Entonces, cuando menguamos para que Cristo crezca, entonces menguamos la oscuridad que hay en nosotros para que nazca la luz que tiene que nacer en nosotros. Entonces dice que Jesús se fue a Capernaum, vino a vivir en Capernaum, un pueblo a la orilla, cerca del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Entonces, Zabulón es el contacto con riqueza. Y este contacto con riqueza, porque a Zabulón se le dieron el control de los mares. Entonces, Zabulón representa la capacidad de dar y la capacidad de recibir. La gente muchas veces le gusta recibir, pero no le gusta dar. Y hay un problema. Cuando recibimos, pero no damos, la luz comienza a menguar. Y entramos en algo que se llama la muerte. ¿Por qué? El mal muerto está diseñado de la siguiente manera. El mal muerto recibe agua de todos los ríos que están a su alrededor, pero el mal muerto no tiene capacidad de dar. Por eso las sales se condensan en el mal muerto que vienen de los ríos y los mares, y allí el agua muere, no sale. Es como un agua que no fluye. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces es importante que usted entienda este concepto, que Zabulón es la puerta que saca, pero también entra. Y sacando es como entramos. Imagínense un país que tiene un sistema solamente de exportación, pero no importa. O sea, él recibe, pero él no da. Entonces, él solamente recibe lo que le envían, pero él no da nada hacia afuera. Entonces, significa que el territorio es poco productivo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que sacamos y entre lo que entramos. Porque esto es Zabulón. Sacamos luz y introducimos más luz. Porque cuando sacamos luz, la luz que se transforma en nosotros, esa luz la sacamos. Cuando yo te hablo de dar amor, también de dar dinero. Te hablo de dar todo, de no ser mezquino, porque la mezquindad es el ojo malo, es el ayin hará, es un ayin a. Es un ayin hará, un ojo malo, que mira a su hermano y que lo mira con ojo de menosprecio. Lo otro, Neftalí, representa lo que te dije ahorita del Salmo 100, porque Neftalí es el profeta, es el poeta profeta, que en tu boca hayan dichos hermosos. Por eso el Salmo 34 dice: ¿cuál es el hombre que desea el bien? Dice: cuida tu boca de hacer la chonjara. La chonjara es hablar mal. Cuida tu boca de hablar mal, porque hay la chonjara contra el prójimo, hablar mal del prójimo, por ahí la chonjara contra sí mismo. La gente que se queja de todo hace la chonjara contra sí mismo, se queja contra sí mismo, y al quejarse de sí mismo, lo que hace que crea lepras en el alma. Entonces, estos conceptos son importantes para poder traducir la luz. Entonces, el pueblo que vivía en tiniebla vio gran luz. Lo próximo, la luz es para alumbrar los lugares que están en oscuridad. Dios nos ha llamado como libertadores sobre los que vivían en la región, porque la oscuridad trae la sombra de muerte y cautividad. La sombra de la muerte es el ministerio del ángel de la muerte llamado Duma. La región de cautividad es la condición que ata a la persona. Por eso de allí Jesús sacó a los apóstoles y comenzó a transformarlo para que ellos se pudieran constituir
como la luz que iba a cambiar el universo. Permíteme aprovechar este momento para hacerles algunos anuncios. Si usted quiere adquirir mi libro, comuníquese conmigo al más 57 304 625 2562. ¿Cuál es el libro? Nechamá, Alma Superior, El Poder Oculto de los Salmos, Guerra del Alma y Escuela Profética Naví More. Se lo voy a enviar a cualquier parte del mundo. Lo próximo, si usted quiere hacerme una pregunta, no lo haga en la caja de comentarios, porque sería mucha pregunta. Escríbame a este mismo número, más 57 304 625 2562. Si usted quiere participar en la Clínica del Alma, que estamos en ese proceso, todos los días estamos haciendo entrevistas para llegar al quórum, escríbame también a este número, más 57 304 625 2562. No me escriban en los comentarios que usted quiere estar, porque yo no lo voy a responder allí. Lo tiene que escribirme en el teléfono para yo darle la información. Si usted quiere estar en la escuela Montemoré, donde vamos a hacer una escuela para enseñar la Biblia desde la cultura hebrea y para enseñar mística hebrea, allí, amado, usted tiene que también escribirme este número, más 57 304 625 2562. Dios bendiga su vida. Si usted quiere también enviar una ofrenda, también puede comunicarse ese número, más 57 304 625 2562. Mire, ¿qué pasaba con Galilea? ¿Por qué Galilea estaba en la oscuridad? Galilea estaba en la oscuridad. Sencillo, amado, porque en los días de Jeroboam se estableció un altar pagano. Entonces, para sacar la tiniebla de nuestra casa, de nuestro hogar, hay que constituir nuestra casa como un altar de Dios. Fue lo que hizo Elías. Elías, cuando volvió y los cielos estaban cerrados, para restaurar, lo primero que él hizo fue que restauró el altar. Entonces, tiene que venir la restauración del altar, porque la restauración del altar va a traer vida sobre lo que no tiene vida. ¿Qué va a hacer la restauración?